los titulares. Comenzamos con las noticias. Ayer la fiscal general de la República, Thelma Esperanza Aldana, daba a conocer que se iniciará una investigación para aquellos padres que envíen en solitario a sus hijos hacia los Estados Unidos por abandono de hogar. Quien se mostró contrario a esta decisión ha sido la organización Refugio de la Niñez. El Refugio de la Niñez, a través de su director Leonel Dubón, no está de acuerdo con que se puedan procesar a los padres de niños migrantes por el delito de abandono de menores. Para Dubón, no se debe criminalizar a los papás. En cuanto al tema de la criminalización de los padres, nosotros siempre vamos a estar en desacuerdo con criminalizar a la familia, porque creemos nosotros que hay que darle otro tipo de oportunidades de desarrollo a las familias. Nosotros manejamos mucho el eslogan que no es que el niño o la familia quieran irse, muchas veces se ven forzados a irse por ciertas condiciones. No hace falta tener más regularización en cuanto a la protección de la niñez en ese sentido, porque la ley de protección integral es muy clara y habla de ciertos delitos, como por ejemplo el maltrato infantil y la negligencia, ya están regulados en la ley de protección integral. Pero creemos nosotros que antes de empezar a cuestionar a todos los padres, habría que analizar caso por caso para determinar si evidentemente hay una responsabilidad, una negligencia de los padres, o simplemente ante la desesperación y la desesperanza están tomando otro tipo de decisiones. Entonces creemos que en esos problemas estructurales habría que trabajar con mucha profundidad. El presidente de la República apoyó lo dicho por la fiscal general del Ministerio Público, Thelma Esperanza Aldana, de investigar a los padres de niños migrantes por el delito de abandono de menores. El mandatario recordó que enviar a los hijos a Estados Unidos es una travesía que puede conllevar violaciones, vejámenes y hasta muerte. Nosotros respetamos lo que dice la fiscal general y ella está basada en ley y creo que en esa basada en ley puede también iniciar eso, porque ¿sabe qué es lo que sucede? Es que la travesía esa que pasa un niño en donde van desde estar expuestos a ser violados hasta perder la vida es verdaderamente algo inhumano. Entonces aquí sí tenemos que colaborar todos y los padres de familia, aunque sabemos que ellos tienen el derecho y de buscar la reunificación, hay que buscar otros medios y no estos medios que se están utilizando a través de los coyotes, que verdaderamente son inhumanos los medios que se están utilizando, y ya tenemos los casos en donde han habido muchos o por lo menos varios reportes de pérdidas de vidas, y eso es inhumano, y si hay que castigarlo, pues entonces la fiscal general está en todo el derecho para hacer la persecución y la investigación. Continúan entrando menores de edad deportados de México. Los pequeños, en su intento de llegar a los Estados Unidos, han sido detenidos por las autoridades de migración del vecino país. Este miércoles entraron 4 más. Uno de ellos, una menor de 17 años. Se le activó la alerta Alba Kenneth, pues se reportó como desaparecida hace varias semanas. En lo que va de esta semana, unos 20 niños han entrado a nuestro país deportados de México. Y de forma sorpresiva, un contingente de las fuerzas de seguridad se hizo presente a la zona 9 del municipio de Mixco, esto para expulsar a decenas de familias que vivían pues en un terreno que no les pertenecía. Agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército se hicieron presentes a un asentamiento ubicado en Ciudad Satélite, zona 10 de Mixco, para desalojar a unas 150 familias que desde hace tiempo habían invadido un terreno. Al lugar se presentó también el representante de la propiedad, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos y fiscales del Ministerio Público. Los pobladores del área conocida como Prados de Canaán procedieron a desarmar champas que habían construido con lámina y madera, luego que un juez ordenó el desalojo, pues estos ocupaban un terreno propiedad de una empresa privada. Algunos vecinos indicaron que se sentían desprotegidos ya que no tienen ahora dónde ir a vivir y solicitaron a las autoridades les brinde la ayuda necesaria para poder trasladar sus pertenencias. Si estamos aquí es realmente porque somos familias necesitadas. Nosotros ya estamos cansados de pagar altas cantidades de dinero de alquiler y por pagar alquiler nosotros nos hemos quedado hasta sin comer. Y por ese motivo es que nosotros nos encontramos aquí, pero nosotros le hemos dicho a la Policía Nacional Civil de que tenga un poco de respeto, gracias a Dios de que han respetado, porque
nos están dando tiempo pues para desarmar las covachas. Los elementos de la Policía Nacional, tanto como el Ejército, estuvieron al pendiente de la situación en resguardo de la tranquilidad, ya que habían algunos vecinos que estaban molestos por la orden. Dice usted, empresarios del transporte extraurbano y de carga anuncian una manifestación para las próximas semanas. La gremial del transporte extraurbano de pasajeros Gretexpa anunció que para el próximo 24 de julio estarán realizando una manifestación pacífica en 4 puntos: Molino Las Flores, Boulevard Los Próceres, Centra Norte y Periférico, la cual culminará en Casa Presidencial. Esto en demanda a 3 puntos. Itiel Ordóñez, presidente de Gretexpa, explica cuáles son. Consideramos que es importante reunirnos con la máxima autoridad para tocar 3 puntos que son de suma importancia, no para los transportistas, sino para todos los guatemaltecos. Hoy por hoy vivimos una inseguridad tremenda en nuestro país. Los transportistas definitivamente el día de hoy pues no tienen seguridad en su transporte, y en base a eso pues uno de los principales temas es la inseguridad que se tiene en el país. El segundo tema es un reglamento, porque realmente no tenemos un reglamento que sea funcional en el tema del transporte, y el decreto 15/2014, que también es perjudicial para todos los empresarios. Entonces, en base a esos 3 puntos, pues nosotros vamos a hacer esa manifestación. El día de hoy se definió en asamblea, y por supuesto el día 24, de no ser atendidos por el señor presidente de la República, el día 31 de julio definitivamente se paraliza el transporte hasta que sean resueltos los 3 temas principales por parte del gobierno. Momento de la pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias, y es que según las autoridades del sistema penitenciario, varios privados de libertad de los 485 reos en la cárcel de Fraijanes 1 planificaban huir, pero una llamada telefónica frustró la probable masiva de reos considerados de alta peligrosidad. El vocero del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, confirma que 10 horas duró una requisa en la que se logró ubicar una celda que contenía una caleta que tenía a su vez 3 pistolas, una de ellas semiautomática, 114 municiones, fragmentos de metal y pólvora con la que se presume elaborarían bombas artesanales. Aunque los reos no están divididos por áreas, a todos se les investiga por lo encontrado. También se confirma un proceso administrativo en contra de los guardias de dicho centro por dejar ingresar lo incautado. 30 años de prisión en contra del asesino de un fiscal del Ministerio Público en el departamento de Chiquimula. Que el acusado Lester Adán Orellana Albizú es responsable como autor del delito de asesinato cometido en contra de la vida e integridad del abogado Eric Moisés Galvez Mis. Por tal delito se le impone la pena de 30 años de prisión inconmutables, con abono de la prisión ya sufrida. El Tribunal A de Mayor Riesgo sentenció a 30 años de prisión inconmutables a Lester Adán Orellana Albizú por asesinar al fiscal del Ministerio Público Eric Moisés Galvez. El crimen ocurrió el 16 de mayo de 2005. Las investigaciones indican que Orellana Albizú amenazó al fiscal 2 días antes y luego este apareció asesinado en un sector de Chiquimula, e inmediatamente al suceso el ahora condenado abandonó el país, siendo capturado por la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol. El fiscal asesinado investigaba el proceso en contra de Kenneth Vanegas Blanco, procesado por una masacre ocurrida en la aldea Chororaguá, ubicado en el departamento en mención, donde fallecieron 6 personas y se presume que este fue el móvil de su asesinato. Entre lágrimas y reclamos, gritos también, el sentenciado fue retirado de la torre de tribunales. Sobre su conciencia va todo lo que ha pasado. Ay, Dios mío. Mi amor.
Debe contarle que la juez Marta Sierra de Stalin del juzgado octavo de instancia penal resolvió reformar el delito de homicidio simple por el de investigación e instigación a delinquir a Marlon Alfredo Puente Rímola, más conocido como Pirulo. Por tal motivo le otorgó el beneficio de arresto domiciliario a través de una medida sustitutiva por la cantidad de 200.000 quetzales, la cual ya fue pagada. La juez contralora del caso argumentó que no hay evidencia presentada por el Ministerio Público que pueda comprobar que Marlon Alfredo Puente Rímola Pirulo haya estado cerca del lugar donde se perpetró el crimen al cual se le vincula. Sin embargo, al escuchar las grabaciones de los programas radiales donde participa, sí se evidencia que incita a la violencia. En tanto, Hans Florencio y Welmer Cardona, también procesados por el hecho, siguen en la misma situación legal. Marlon Puente alias Pirulo junto con Welter Renato Cabrera de 19 años alias El Flaco y Hans Francisco Robles de 25 se encuentran ligados a proceso por el asesinato de Kevin Díaz, aficionado del equipo Comunicaciones, mientras se celebraba el clásico del fútbol guatemalteco entre rojos y cremas en el estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol el 27 de abril del presente año. Y según el presidente de la República, ya se han localizado 40 millones de quetzales que serán utilizados para la reconstrucción en el departamento de San Marcos. El presidente Otto Fernando Pérez Molina anunció que ya se tienen 40 millones de quetzales para implementarlos en la reconstrucción de San Marcos luego del sismo violento de este 7 de julio y en los rezagos de la reconstrucción que quedan del terremoto del 2012. Nosotros hemos identificado inicialmente la disponibilidad de 40 millones de quetzales. Eso ya me lo trasladó el ministro de Finanzas. Ahora tenemos que ver cómo se van a hacer todos los procedimientos para hacer los traslados y empezar a hacer las compras para los materiales que van a ser necesarios utilizarlos en la reconstrucción. Así que todo el proceso está caminando. Que no tengamos los datos nosotros ahorita consolidados, eso no ha importado, porque la vicepresidenta ha tenido una serie de reuniones con todos los equipos que nos ayudaron en la reconstrucción del terremoto del 7 de noviembre. Ya tienen la experiencia para hacerlo. Las unidades ejecutoras ya están identificadas, que va a ser nuevamente el Ejército a través del Cuerpo de Ingenieros. Ahora sí va a entrar el Fondo de Desarrollo Social, el FODES, que ya está, que no pudo entrar con FONAPAT porque estaba en proceso de liquidación, y va a entrar también el Ministerio de Comunicaciones. Son las 3 unidades ejecutoras que van a entrar a ayudarnos directamente con la construcción de viviendas. Aparte de eso, cada uno de los ministerios tendrá que ver cómo soluciona los problemas de su infraestructura, como es el caso de educación, que tal vez es de los ministerios que más afectados salió por las escuelas que fueron afectadas en los diferentes departamentos. Momento del clima, Diana Guerra. Buenas noches y bienvenidos. Hoy día miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis Font listos para conducir la primera de las conversaciones en A las 8:45. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Luis. Pues muy contentos de recibir hoy a la novelista chilena Marcela Serrano. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Es una visitante de honor, participante en la Feria del Libro de Guatemala. Gracias por acompañarnos, esta es su casa. Y Gustavo tiene la primera pregunta. Escritora tardía, dices que eres. Sí, publicadora. Publicadora tardía, pero tardía. Escritora precoz. Sí. Más bien, sí. Ahora, pero todo ese trayecto antes en el arte, sobre todo en las artes plásticas, es decir, no fue un tiempo perdido. No, perdido, nada es perdido. Ajá. Incluso es mejor llegar a publicar más tarde, ¿sabes? Porque uno puede escribir muchas leceras cuando tiene 20 años, que después se puede arrepentir. Ya, yo publiqué mi primera novela recién cumplí los 40. Y eso fue fantástico, porque ya por lo menos tengo la sensación de que sé lo que estaba haciendo. Pero no fue tiempo perdido. Trabajé mucho en las artes plásticas y tengo hasta el día de hoy una conexión importante con ese tema. ¿Y era una primera novela recién escrita? Sí. Tenía muchas novelas juveniles, pero tú comprenderás que se quedaron adentro de un baúl. ¿No fueron destruidas? Ni lo sé. Nunca he vuelto a abrir el baúl, así que no sé. Ahora, pero ¿fueron años de exilio primero en París? En Italia, me tocó. En Italia primero. Sí. Y luego en París. Viví en París poquito después de la revolución del mayo del 68. Ajá. O sea, el año 71. ¿Te tocó esa efervescencia?
me fui a vivir allá el 71 y todavía estaba vivo, era como si hubiera sucedido ayer, lo de mayo del 68. Era muy impresionante como todavía estaba en el aire todo. Volví a Chile, donde estaba Salvador Allende en esos años y todo, y me pescó el golpe de Estado. Y yo había recién cumplido 22 años, y ahí partí a Italia, y viví 4 años en Italia, en Roma. ¿Ya llevabas cuadernos de apuntes desde ese tiempo? Desde siempre, desde que nací. Debo preguntar, ¿qué militancia tenías o qué participación tenías en Chile al momento del golpe de Estado para tener que partir al exilio? Yo militaba en un partido que se llama el MAPU, que era un partido que había nacido de jóvenes cristianos y que derivó en el marxismo. Es un poco la idea. Pero básicamente... Un tránsito, digamos, sorprendente. Conocido, ¿verdad? Conocido. Pero la verdad es que nadie me perseguía a mí. Yo tenía 21 años, era una universitaria que no le importaba a nadie. Sacaron el partido, la estructura del partido sacó más bien a mi marido, de ese minuto, porque me casé en ese minuto. Fueron a vivir a Italia. ¿Y qué fue Italia en ese periodo del exilio? Maravilloso, porque la recepción y la solidaridad de los italianos, la verdad es que no hay cómo escribirla, no tiene nombre. O sea, el agradecimiento que nosotros tenemos. Fueron fantásticos. Y ahí aprendí, básicamente me dediqué a estudiar historia del arte. Entonces, en eso empleé mi tiempo, además de ganarme la vida. Ahora, ¿en qué momentito te convertiste en feminista? A ver, yo creo que en el fondo fui siempre. Lo que pasa es que cuando empecé como a manejar un poco la teoría del feminismo, comprendí que era eso lo que me llamaba, comprendí que era una definición de ciertos modos de mirar la vida entera, no solamente los hombres y las mujeres. Y soy feminista, pero como hoy día decía en un diálogo con lectoras que tuvimos, hoy día yo he llegado a pensar que el feminismo, sabemos que es satanizado, que la palabra es fatal, es equivalente a la democracia, es eso. O sea, un gobierno que le importa la igualdad no puede dejar de lado leyes y programas que apunten a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Eso es humanizar la sociedad, que es lo que todo el mundo quiere hacer, ¿verdad? Entonces, es una forma de democracia, eso es. En Guatemala hay una mínima participación de mujeres en órganos de elección popular. Recién se está solicitando opinión para una reforma constitucional, a una ley constitucional, la ley electoral, para crear una cuota de 30% para mujeres y también para personas que provienen de los grupos indígenas del país, para que participen en las elecciones. 30%, ¿es eso razonable? ¿Es demasiado poco? Si tú lo ves, si lo miras en 100 años en el futuro, vas a decir que era demasiado poco, pero hay que empezar con algo. Tú sabes que las mujeres, hay muchas mujeres que se indignan con esto de las cuotas y de los porcentajes. No hay otra forma, no hay otra forma. Hay que introducir esta acciones afirmativas. Absolutamente, aunque no nos gusten. Y después la sociedad se va acostumbrando, es un tema cultural. Los hombres se van acostumbrando a que las mujeres están presentes en la política, los partidos se van acostumbrando, la sociedad empieza a requerirla. Entonces no vamos a necesitar más adelante el 30%. Pero hoy día, fantástico. Feminista y además de izquierda política. ¿Se puede ser feminista siendo de derechas? No. ¿No? No, porque es la esencia, ser de derecha es la esencia del conservadurismo, y ningún conservador que yo sepa, conservadora que yo sepa, pelea por los derechos de las mujeres. Los conservadores se acomodan con el machismo, les encanta en el fondo. ¿Ocurre eso siempre, que los conservadores se acomodan con el machismo? Sí, absolutamente. Entonces, con el statu quo en cualquier término de la vida. ¿Y cómo marcha en Chile la representación de las mujeres? Mala. ¿Es mal? A pesar de que ustedes tienen por segunda ocasión una mujer electa presidenta. Todo el mundo cree que Chile está listo por eso. No, nuestra representación es muy baja todavía. Estamos justamente tratando de introducir la ley de cuotas, por lo mismo. Tenemos en el Parlamento un porcentaje muy bajo. Y en las empresas, no te digo, bajísimo. En la iglesia, 0. En las Fuerzas Armadas, 0. Entonces, si vamos sumando... No, es bajo aún. La Iglesia Anglicana acaba de aceptar que las mujeres puedan ser obispas. Me parece maravilloso. ¿Y les vamos a decir así, obispas? Obispas, claro. Sí. Claro. No le vas a decir... ¿Obispos? No, ¿verdad? No, obispo. No sé cómo más. No. Hay que ser riguroso con el lenguaje. Obispas. Ahora, mira, me llama mucho la atención que tu país sea un país que elige por segunda vez a una mujer, pero a la vez sea un país en el que se tardó muchísimo en aprobar la ley del divorcio.
Qué contradictorio, ¿eh? Mira, la ley del divorcio, más de un 70% de la sociedad la quería. De hecho, casi un 50% de mujeres, o sea, de parejas, vivían en situación de anomalía, digamos, que uno de los dos casados y que no podía anularse. Y la Iglesia Católica y los conservadores, la Iglesia Católica ha hecho una campaña. Fuimos los últimos, después de Irlanda, después de Paraguay, nosotros. Eso no es posible, ¿verdad? El tema del aborto no se puede hablar todavía. Recién, por primera vez, estamos discutiendo públicamente el tema. No se podía mencionar la palabra hasta hace unos años atrás. No se podía mencionar la palabra. Bueno, Guatemala no está demasiado lejos de eso en términos generales. Demasiado lejos de eso. En materia del aborto, pero en términos de divorcio sí, la verdad es que está reconocido en el país desde hace muchísimos años. Por eso, que es lo lógico en todas partes. Es que tuvieras las situaciones que se dan en Chile. Mujeres, por ejemplo, los campesinos, en el mundo campesino. Los hombres se iban, se iban por la cordillera argentina. No volvían nunca más. Las mujeres no tenían cómo legalizar su situación, que las pensiones, que las jubilaciones. Era un desorden en muchos campos. Los hijos, la cantidad de hijos ilegítimos se llamaban incluso. Fue tanto así que hubo que poner una ley en cuanto terminó Pinochet, digamos, y la dictadura, la Concertación, que fue la nueva fuerza que empezó a gobernar, tuvo que poner una ley para que no hubiera más discriminación entre los hijos, porque más de la mitad de los hijos en Chile eran todos ilegales, ilegítimos. Ilegítimos, considerados como legítimos. Exacto. Volvamos a la literatura. Tú escribes siempre desde el punto de vista de una mujer. Todos tus personajes centrales son mujeres. ¿Te puedo interrumpir? Me puedes interrumpir. ¿Ha venido aquí alguna vez un escritor hombre a quien tú le digas, tú escribes siempre desde el punto de vista de los hombres, todos tus personajes son hombres? No, pero hay escritores hombres, por ejemplo, se me ocurre Sándor Márai, que escribe desde el punto de vista de una mujer, en La mujer justa. Ah, qué linda. Sí. Linda, preciosa. Bueno, te vas a sacar el ejemplo de Flaubert y de Tolstoy, que lo sacan siempre. Supongo que estás de acuerdo conmigo con que son casos súper específicos. Sí, son específicos. Y muy minoritarios. Sí. Esto te lo digo porque resulta que yo cuento vidas de mujeres, donde siempre hay hombres, y me dicen, ¿por qué tú escribes de mujeres? ¿Pero de qué más voy a escribir? Si yo fuera un caballo, escribiría caballo. Si fuera, no sé, una oveja, escribiría oveja. Cosa más natural que yo escribía mujeres. Soy mujer. Ajá. Ahora, ¿tú has leíste...? ¿Es la voz que se te hace más natural encarnar? Lógico, no lo pensé nunca. ¿No? No sé, salió como... Bueno, además somos 5 hermanas, tengo 2 hijas, las 2 son mujeres. O sea, te quiero decir, he vivido rodeada de mujeres. Pero aparte de eso, no se me habría ocurrido que estaba haciendo ningún tipo de statement, digamos. Ajá. No, yo escribí lo único que conocía. ¿Y sería posible para Marcela Serrano hacer como, por ejemplo, hizo Stefan Zweig y hablar de las 24 horas en la vida de un hombre? No me interesa. ¿No? Porque hay demasiados hombres. O sea, todos los escritores de la historia universal han escrito sobre los hombres. Ajá. Si vamos recolectando la cantidad de 24 horas de hombres que tenemos en la literatura, son tantas que ¿para qué lo voy a hacer yo? Okay. Marcela, Lorena Escobar te pide que definas el feminismo, según tú. ¿Cómo lo definirías? Como una forma de humanismo, en el sentido de humanizar la sociedad y democratizarla. Democratizarla en términos de... Igualdad, pues. Igualdad y participación de mujeres, claro. En términos... Bueno, todo lo que significa la igualdad en términos de derechos y deberes. Ahora, escribir desde... Me mira con cara que no me cree. No, sí le creo, pero es que quiero ir a la antigua Guatemala pronto. Yeah. Y quiero hablar de la visión de Marcela Serrano sobre un país como Guatemala, que es bastante más conservador que Chile en muchos sentidos, aunque esos casos que has presentado suenan pues terribles, anacrónicos, incluso en Guatemala, pero este es un país profundamente machista, profundamente racista, profundamente elitista y profundamente conservador. Lo sé. Y Marcela conoce Guatemala de cerca. O sea, siempre he estado enamorada de Guatemala, no solamente la conozco, la quiero profundamente. ¿De dónde viene esa relación tan cercana con Guatemala? Yo creo que fue el día que llegué a la ciudad antigua. No, porque ya para toda la guerra yo había estado muy al tanto y lo seguía. O sea, siempre América Central fue un tema importante para nosotros, claro, los chilenos. Lo seguimos siempre muy de cerca, como militantes, digamos. Entonces ya Guatemala tenía para mí bastante rostro. Dentro de ese contexto, un día aterricé en Antigua.
Y me quedé como... Ahora, no estaba de moda, había muy poca gente, las calles estaban mucho más desiertas. No es la misma Antigua de hoy. Sofisticada y llena de servicios. Claro. Pero de esa Antigua yo me enamoré así a primera vista. Y prometí que iba a volver. Pero es un enamoramiento estético. No solamente, porque tenía también que ver con los ritmos. Sí, estoy de acuerdo. Al principio fue estético, pero luego ya no. Ya no. Cuando fui leyendo cada vez más, fui viviendo más ahí, fui conociendo los trabajos, por ejemplo, los telares, cuando veía los pueblos chicos, esos que están todo, la lengua. O sea, me empecé a fascinar en serio con los volcanes, con la situación geográfica, ese verde, esa fuerza que tiene. Tiene una enorme fuerza Antigua. Su historia me encantó cuando la estudié un poco. O sea, no fue puramente estético. No. Izquierda en la literatura. ¿Cómo hacemos para que no... Es decir, mucha gente ha tratado de escribir con esa perspectiva de la izquierda y a veces salen textos panfletarios. Es decir, ¿cómo lograr hacer ese matrimonio perfecto entre la estética y la izquierda? Es muy difícil porque para un escritor es muy importante no andar dando moralejas, ¿te das cuenta? Ni tirando líneas. O sea, un escritor tiene que insinuar, básicamente. Entonces, cuando pensamos en los textos de la época de Stalin, por ejemplo, los soviets, ¿te acuerdas lo que era la literatura, la pintura, todo? Cada vez creo yo más en la profunda libertad de los escritores y el derecho que tienen en no tratar de dar ninguna... A ver, ¿predica? Por ejemplo, esa sería una buena palabra. Entonces, si tú realmente tienes el hecho de ser de izquierda, lo tienes en el cuerpo, es químico, se va a traspasar la escritura solo, sin que tú hagas ningún esfuerzo. Pero es difícil porque también incluso Pablo Neruda cayó en esa trampa. Cuando se puso Claro, cuando decidió ponerse como los soviets, pues, ¿te acuerdas del poema? Sí, está ligado. Estamos pensando lo mismo ya. Sí. Sin embargo, hay una obra grande de Neruda, deja traslucir, por ejemplo, todo lo que es España en su corazón, ¿te acuerdas? Deja traslucir dónde están sus afectos y el pueblo, y en fin, sin irse de panfleto ni de consigna. En el fondo las consignas son las fatales. Nada peor. Me llama mucho la atención que no haya muchos escritores de tu generación así tan relevantes como tú en Chile. Es decir, estuve buscando gente que haya nacido en el año que tú naciste. Me aparece, por ejemplo, Pérez Reverte. Tú sabes que Pérez Reverte, Javier María, sí. la Rosa Montero, Eliseo Alberto y yo, sí. Somos todos del 51, nacimos el mismo año. ¿Y los lees a todos? Yo diría que, a ver, los leo a todos. A Eliseo Alberto lo leí. ¿A Javier María? Sí, sagradamente. Sí. Sagradamente. Fundamental en la lengua. El mejor, no tengo ninguna duda. ¿El mejor en este momento para ti? ¿En español? Sí. Sí. No conozco a nadie que maneje el lenguaje de esa manera. Ahora, con Rosa Montero tú difieres en cuanto al punto de vista. Sí. Bueno, de hecho, con Rosa nos hemos encontrado en cosas literarias. No soy amiga de ella, pero de Pérez Reverte sí, soy amiga de él. Okay. O sea, lo conozco ya, Javier María también. ¿Y cuáles dirías que son tus lecturas cuando agarras un libro por placer? ¿A quién eliges? ¿Qué eliges? Depende, soy muy arbitraria porque, por ejemplo, ahora ando con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Ando hace un año con el tema. Entonces, voy tomando distinto, por ejemplo, Sandor Marais, entero cada cosa. ¿Leíste Liberación, esa última, cuando llegan los soviéticos a Budapest? No. Léela. Bueno, me ha dado con la Segunda Guerra Mundial y con todo el cuento del Holocausto. Entonces, que partí con Primo Levi, de lo más básico, y ahora ya voy en unos húngaros dificilísimos que ni siquiera se pueden pronunciar los nombres. Kerz. Bueno, y la maravilla del premio Nobel, pues, Kertész. Claro. Sí. Bueno, eso me ha dado con Europa Central. ¿Ah? Estás ubicada ahí en ese momento y esa es la clase de literatura que estás leyendo ahora. Sí, entonces hace tiempo que no leo a los chilenos, por ejemplo, no sé mucho lo que está pasando en Chile literariamente. Tengo que ponerme al día. Vas a presentarte mañana en la Feria del Libro a las 6 de la tarde
¿Y qué vas concretamente a decirle a tu público, a tu audiencia guatemalteca? Un anticipo de qué le vas a decir ahí. A ver, me encantaría contarles mi relación con este país, como quiero este país, lo que quiero la ciudad antigua. Además que me regalaron las llaves de la ciudad, o sea, es el municipio. O sea, y es una de las cosas que más yo cuido. Claro, pero es que llaves. Pocos autores como Marcela Serrano, que venden esa gran cantidad de libros, colocan el nombre de una ciudad como la Antigua en el título de su novela. Y porque se vinieron las mujeres antiguas, pues esa es la gracia. Vinieron todos aquí de peregrinación. Usted te merecía las llaves, mínimo. Me las merecía, ¿verdad? Eso es lo que quieres contar. Me encanta, sí, me gustaría hablar con mi relación con este país. ¿Y de tu obra más reciente? Estoy en eso, tú sabes que uno nunca puede hablar de lo que no está. El año pasado publiqué un libro de cuentos, que fue el único que he publicado y que me entretuvo muchísimo escribirlo. Tiene una cosa ligera, rápida el cuento, un ritmo fascinante. No es ese largo aliento de la novela que es tan pesado y tan arrastrado así. No, el cuento fantástico, cualquier imagen mínima te lo produce, se puede producir, o sea, puede terminar en cuento, me encanta eso. Marcela, pues mucha suerte mañana. Muchas gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Y gracias a usted por invitarme, soy muy amable. Despedimos ya esta conversación, volvemos muy pronto para hablar sobre humanismo secular y esa demanda de distanciarse estrictamente de las creencias religiosas en el país. Ya venimos. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Estamos de vuelta a las 8:45 y ahora queremos conversar de un tema del que rara vez se habla en nuestro país. Mire, un grupo de jóvenes profesionales guatemaltecos ha creado una asociación guatemalteca de humanistas seculares. Esta es una organización que busca ser un medio de difusión de valores del humanismo secular y el racionalismo científico en Guatemala. Buscan marcar una diferencia o buscan que se acepte más bien, que haya personas que sin ideas religiosas tienen valores y comparten principios. Y alrededor de ese tema nosotros queremos desarrollar esta conversación. Ellos van a tener mañana una actividad en el Cine Lux. Es a las 6 de la tarde y Teatro Lux. En el Teatro Lux más bien. Bueno, nosotros lo conocemos como el Cine Lux, ahora es el Teatro Lux. En donde van a desarrollar una discusión en torno a este tema. Uno de sus invitados principales, Dan Barker, se encuentra hoy con nosotros. Y hemos invitado también a un teólogo de larga trayectoria en Guatemala, quien es columnista. Él es don Samuel Berberian, a quien le damos la bienvenida. Debo decir del señor Barker que él es presidente honorario de la organización Freedom for Religion Foundation. Esto es libertad con respecto de la religión. Freedom from religion, así es. Exacto. Pues bienvenidos a ambos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gustavo, arranca. Comienzo con el doctor Berberian. Estamos en una época en la que se habla mucho de la revancha de Dios. Es decir, después de un triunfo del racionalismo, resulta que, por ejemplo, en Europa hay muchísimas formas de expresión cultural que están tratando de ligar nuevamente al ser humano con una divinidad. Sí, hay religiones New Age, hay revivals de religiones protestantes históricas. Sí, ¿a qué se debe esto, doctor? Mire, Europa es una particularidad. Cada 50 años cambia el mapa, cada 500 años cambia imagen y cada 100 años cambia confesión. Va de extremos, patean, vuelve al extremo. De la religiosidad extrema, donde la Inquisición tenía sentido, llegaron al secularismo, que ni en sí mismo se podía probar la existencia. Cuando se aburrieron o cuando no podían venderlo, va para allá otra vez. Entonces, ¿qué pasa? La gente que en un día se criaron en el continente viejo y se fueron por ilusión, regresan a ver si la pueden cambiar. Y lo que hacen, se pierden. Aún la comunidad de Europa, espérate a ver, ¿cuántos son? No sé. ¿Qué pasó con el rey de España? Un hombre con una formación histórica, con permiso, que siga a mi hijo. ¿Lo aprendió de su papá? Sí. Esa mentalidad no se puede separar
ética, cultura y religión. Yo la heredé, la puedo tirar a la basura, la puedo presumir o la puedo usar. La discrecionalidad muy individual. Dan, estamos viviendo en este momento un ciclo nuevo de fortaleza de las creencias religiosas que hace sentir a algunas personas no creyentes ahogadas. En todo el mundo el secularismo está creciendo. En mi país 20% no creen en ninguna religión. En Europa la mayoría no tiene religión. Y aquí en Guatemala, por fin, un grupo de humanistas seculares, jóvenes y profesores y abogados. Y mañana vamos a tener el lanzamiento del secularismo aquí en este país. Hoy es mi primera visita a Guatemala. ¿Y qué piensas decir en esa presentación en la que vas a estar mañana en el Teatro Lux? Voy a explicar que en años pasados yo era pastor evangélico. Yo creía en Dios, yo era misionero, yo era evangelista, pastor. Y por un proceso de cambiar los pensamientos, yo me convertí en ateo, humanista, secular. Y voy a explicar cómo uno puede hacer eso y por qué es mejor no tener una religión. ¿Qué es un ateo humanista secular? Es uno que dice que la medida de la moralidad no es trascendental, no viene de un Dios ni de un ser superior. La medida es los humanos, los seres humanos, los valores y las necesidades, las luchas que tenemos en este mundo. Esa es la medida de la moralidad, no alabar a un Dios o un maestro, un líder, un dictador, pero respetar a los seres humanos en este mundo que sí sabemos que existe. Ahora, dentro de las religiones se dice que uno de los grandes problemas es que muchas veces marcan un camino inflexible, doctor, y que eso hace que mucha gente se sienta parcialmente identificada con esa religión, es decir, que asista a los rituales públicos, pero que en realidad no introyecte, no asimile, no se apropie y haga suya esa moral religiosa. Las generalidades normalmente terminan en ofensa personal. Una cosa es el estructuralismo religioso, tiene su presupuesto, tiene su líder, tiene toda la cosa. Tiene la confesionalidad religiosa, que levantas la mano, bajas el pie, saca la lengua, bueno, cada uno. El rito. Y la otra cosa es la relación personal, de que yo me propongo ponerme de cabeza y rezarle a Dios. ¿A usted qué le importa? Ahora, el error es hacerlo para que te funcione. Perdón. Por pudor, es una cosa personal. La relación con Dios, en la manera que lo haga, es una cosa personal. Ahora, si no te funciona lo tuyo, te presento lo mío. ¿Te funciona lo tuyo? Suerte, pues. Ahora, pero ¿y qué pasa cuando por ejemplo, los líderes, los pastores... ¿A quién llama líder? Los obispos, ¿A quienes dirigen las iglesias? A quienes dirigen las iglesias. Hablando de estructura. Sí, hablemos de estructura. El titular de la prensa era que ahora mujeres pueden ser obispos anglicanos. Yo no soy anglicano. Me afecta. Fue una noticia. Si yo soy anglicano, como un buen inglés, me hago católico. Vale, pero ¿qué pasa cuando esa estructura quiere aplicarse a todo un Estado, a toda una sociedad? Mire, los políticos son individuos, el Estado está compuesto por individuos, no es un mapa, no es una máquina. La gente se presta. ¿Por qué? Porque le conviene, porque le interesa. Ahora, yo trabajo aquí, me gano la vida aquí. Perdone, ¿a usted le afecta? Esa es mi vida. Cuando yo le digo, mira, ¿querés ser feliz? Trabaja aquí. Las relatividades llegan a probar la poca capacidad de convivir. Si mi vecino se está casando y está feliz y todo, y no me invitó a mí, ¿me tengo que molestar? No es su boda. Ahora, si me invita, vos, esa tu novia no está bonita, es la mía, no es la tuya, ¿qué te importa? ¿Qué me toca a mí? Lo felicito. ¿Tengo mis conceptos? Sí.
Me los voy a aguantar y voy a esperar a ver si mi percepción está errada o no. Si a los 15 días se dan de trompadas, juzgué bien. Pero el matrimonio de él no es el mío. Dan, ¿es normal que muchos habitantes de diferentes países sientan que el Estado se está haciendo religioso o relacionando de una manera que es inapropiada con las iglesias y con la religión? Por ejemplo, hay muchos fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos que se dice que están inspirados más por creencias religiosas que por el espíritu de la ley misma. Nosotros creemos que la mejor esperanza del mundo es un gobierno secular, sin religión, ni por ni contra religión, que nosotros podemos discutir, podemos tener nuestras opiniones, pero que el gobierno mismo no tenga ninguna religión. Y por eso en nuestro país tenemos la separación del Estado y del gobierno, y aquí mismo, por lo menos en el papel, ¿verdad? Así se declara en el papel. Sí, sí. Y si el gobierno no interfiere con las opiniones de la gente, todos tenemos la libertad. Y nuestro grupo Freedom from Religion Foundation lucha por eso. Nosotros creemos que el dogma resulta en la esclavitud y que la teología es un sujeto sin objeto. Es la existencia de Dios no importa nada, lo que importa es el humanismo, cómo vivimos en este mundo. Doctor, ¿usted quiere responder a eso? ¿Cómo reacciona usted a esas ideas? Es una opinión muy personal. Personalmente mi dignidad está fundada en la relación que soy creado a imagen y semejanza de Dios. Si no... ¿Esa es su convicción personal? Es personal. Si no, soy... Bueno, el gato, el perro tiene 4 patas, yo tengo 2. Hay animalitos de 2 patas también. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Que cuando en el concepto fui creado, había una imagen y semejanza y era un concepto aparte de la creación de todas las cosas. Ahora, eso lo tengo que probar yo en mi vida, proyectarlo. Ni es proselitismo, ni a mis hijos. Porque si no lo vivo de un nivel para que les contagie, ¿para qué ceremoniarlos? Ahora, con respecto a la separación de la iglesia del Estado, es decir, muchas iglesias, realmente las estructuras de las iglesias pelean por controlar al Estado. Mire, el Estado pelea controlar la educación, la familia y todo, porque donde mete la mano, le gana. Unos se dejan, otros no. ¿Nos pasa en la educación? Sí. ¿Nos pasa en la familia? Sí. Los derechos del niño y los deberes. Y las responsabilidades. Hay que ser coherente en las normas que cantamos, no selectivos. Es decir, aquí un caballero tiene un concepto claro de eso. Muy bien, el tiempo lo va a probar. Yo espero no estar vivo y hoy estoy para salir. Que mis hijos y nietos o le van a dar la razón o se van a reír. ¿Están en su derecho? Sí. La historia ha probado un montón de cosas. Solo es de leerla. Por eso que dijo un sabio, ni es de reír, ni es de llorar, es de aprender de la conducta del hombre. El hombre es libre, estableció su conducta. Dale tiempo. ¿En qué causa daño el dogma? Tú crees y yo no, pero somos hermanos en la misma familia humana. Tenemos las mismas luchas, mismas necesidades, amores, familias, somos iguales. Exacto. Y la creencia en Dios no importa nada, lo que importa es cómo nos tratamos a nosotros mismos. Usted tiene una situación, voltea al prójimo y lo mira. Yo volteo la cabeza para arriba. Pero no hace ninguna diferencia. Luchamos para resolver los problemas en este mundo, no en otro mundo. Eso no importa. Dan, pero la pregunta... ¿Qué hace daño? ¿En qué hace daño el dogma? Pero me interesa más aún entender en qué momento perdiste la fe y te volviste un hombre secular. Bueno, no perdí la fe, la eché para afuera. La fe no es una... desechaste. Sí, no es una virtud.
La fe es un problema. La fe es como un esclavo que dice que no tiene sus propios pensamientos, pero que necesita que alguien afuera le diga cómo pensar. El humanismo es libre pensar, libre pensamiento. El cristianismo, la religión, no es libertad. Aún la Biblia dice que debemos ser esclavos. Debemos ser esclavos al dogma. Y cuando uno no está pensando por sí mismo, hay peligro en que los líderes religiosos le pueden mandar y hacer... Bueno, sabemos por la historia las cosas horrendas que han hecho los creyentes. Doctor, esa es una aseveración muy... Mire, es muy sencillo. Este hombre no tiene necesidad de decir si Dios lo quiere, si Dios lo permite, si Dios nos prospera. Si Dios nos da vida. Entonces Dios no estorba, está muy cómodo. Yo prefiero que Dios me estorbe. ¿Por qué? Porque mirando para atrás me ha ido muy bien, fíjese. Porque Dios me estaba estorbando más de una cosa. Y yo tengo toda la vida que he visto, yo lo entiendo perfectamente a Él. Dios no está molesto y rogándole, ay, no me hagas quedar mal, no me dejes a un lado, te necesito. Mire, el hombre es libre. Famoso C.S. Lewis escribió un libro del gran divorcio. Hay un gran divorcio entre Dios y esto. La diferencia es, yo digo, si ha hecho tu voluntad en vida, es una vida eterna. Me dice él, si ha hecho tu voluntad y te fuiste con Pancho, mano, ¿por qué? ¿No lo crees a Dios? Él tampoco me necesita. Él no está deprimido porque yo no lo alabe. Tampoco voy a cantar porque el viejo está ahí con el moco caído, hay que levantarle el alma. No me hace más bien que a él. Ahora, pero mire, doctor, vamos a ver. En el caso de la relación con Dios, ¿se puede llegar a aprehender, a entender a la divinidad por medio de la razón? No, son compañías. La fe y la razón se me ayudan mutuamente. Una cosa es esta. Lo que pasa es si Dios me estorba, soy autosuficiente. Puede ser. Otros quieren su vida. Está bien. Dios no pide protagonismo. Yo prefiero darle. Esa es mi actitud personal. No malentiendo. Yo no tengo problema confesionalmente con la gente. Porque al fin y al cabo, en el fondo, son intereses personales. Yo he visto gente con la misma Biblia en la mano, se dan de somatones. ¿Qué le pasa, mano? Dan, ¿hace cuántos años que estás hablando sobre el secularismo humanista? 30. Desde el 84, cuando salí del ministerio. ¿Y cuál ha sido el tipo de audiencia que has encontrado? ¿Cómo te reciben? Bueno, ¿te rechazan? No. He hecho más de 100 debates públicos, universidades y en iglesias, en todas partes. Y, ¿iglesias que te invitan a discutir sobre este tema? Sí, algunas iglesias, sí. Iglesias liberales y también los conservativos. Pero no estamos de acuerdo con los asuntos, pero somos seres humanos, somos... Podemos discutir razonablemente. Sí, igual. En la universidad especialmente, donde las ideas están discutiendo, ¿sabes? Dan Barker, doctor Berberian, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida.